En Hechos AM les adelantábamos que vamos a conversar sobre el tema pensiones, las propuestas que están en manos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Pero como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto sobre esta entrevista. En una resolución que los magistrados de la Sala de lo Constitucional denominan de seguimiento, se frenó una reforma a la ley de pensiones que permitía al gobierno prestar hasta el 50% de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las administradoras del Fondo de Pensiones. Los magistrados dicen que la resolución se fundamenta en que no se cumplió una sentencia emitida en diciembre de 2014 en la que se ordenaba a la Asamblea Legislativa revisar las tasas de interés que se paga a los fondos prestados de los trabajadores. También afirman que en esa sentencia se revisó el artículo 91 de la Ley de Pensiones y se consideró que prestar hasta el 45% de los fondos que manejan las AFP era un porcentaje razonable y que pasar de ese límite iría en detrimento de los intereses de los futuros jubilados. Esto significa que la decisión que hemos adoptado está orientada a salir al paso para que se evite la sustracción de dineros de los trabajadores para ser trasladados al gobierno y que el gobierno disponga finalmente de los mismos. En ese sentido, es que la Sala ha emitido esta resolución. Como digo, es una resolución de seguimiento. La Sala no está en la disponibilidad ni de generar crisis, ni tampoco de confrontar con ningún funcionario y tampoco ningún órgano de gobierno. El magistrado Sidney Blanco argumenta que en ningún momento el interés de la Sala es generar conflicto con otros órganos del Estado y aclara que la Sala dirime conflictos que se generan entre ciudadanos con otras instituciones. Lo anterior se considera el nuevo contexto en el que se está entrando en el tema de la reforma previsional. El presidente Salvador Sánchez Serén se pronunció y dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de la Sala. La crisis e inseguridad sobre el pago de pensiones es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Como presidente de la República, condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional que son políticas y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. Pero contrario a la reacción del presidente, otros sectores como la Asociación de Administradoras de Pensiones consideran que era previsible que la Sala resolviera de esta forma. Se había expresado en el sentido de que el límite del 45% lo consideraba adecuado, pero que encima de ese porcentaje consideraba de que había ya una afectación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en virtud de que la tasa de interés que el Estado le paga a los trabajadores en esa inversión de carácter obligatoria es muy baja y eso afecta el monto de sus pensiones. En ese sentido, nosotros vemos con buenos ojos desde el punto de vista de los trabajadores que se plantee que haya un límite a la compra obligatoria. Todo lo anterior genera el telón de fondo que viene a presionar porque los diputados apresuren el paso en la discusión de una reforma integral en materia previsional. Actualmente, en manos de la Comisión de Hacienda hay 4 propuestas presentadas por diferentes sectores. Una, la que presentó el gobierno recientemente, que vino a sustituir a la presentada en 2016 y que se decanta por una administración mixta. La otra, presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Otra más, presentada por el Partido Gana y una última presentada por organizaciones laborales. La pregunta que surge es hacia dónde va esta discusión considerando los últimos acontecimientos y qué va a pasar si el gobierno no logra reunir los recursos que le permitan cumplir con sus obligaciones.